Hola gente, bien, como ustedes saben, en el canal he hecho análisis sobre libros y autores que se animan a ser críticos con todo el tema de la modernidad y posmodernidad. En ese sentido, a raíz de lo que han escrito esos autores, se han generado teorías sobre cuál sería la mejor forma de vivir frente a esa modernidad, cuál sería la mejor forma de maniobrar dentro de ese mundo. Y en relación a esto, siempre me dio curiosidad saber cómo viven estas comunidades que aparentemente son muy conservadoras, como por ejemplo los Amish o los menonitas. Lo primero que se me ocurre decir en relación a estos grupos es que derivan de toda la etapa en la que se gestó el protestantismo. Concretamente los menonitas derivan de Menno Simons y los Amish derivarían aparentemente de un sujeto llamado Jacob Amman. Y un punto en común entre estos dos personajes es que los dos eran anabaptistas, es decir, tenían diferencias con el catolicismo en sus concepciones sobre el bautismo. Además, eran muy pacifistas, lo cual derivó en que sus seguidores renuncien a servir o a ser reclutados en lo que es la defensa de los estados, y además para mantener una especie de pureza moral cristiana tienen justamente un rechazo a la modernidad, lo cual incluiría por ejemplo la tecnología, sobre todo desde la electricidad en adelante en el tiempo. Ellos no se han relacionado con eso, y también esto tiene implicaciones en todo lo que es el urbanismo y en ciertas aptitudes con las que se mueven en la vida. Suelen formar familias muy numerosas, por lo general tienen de 7 a 12 hijos, son monógamos y viven en pequeñas aldeas que han formado, por ejemplo, en el continente americano, están en Estados Unidos, por ejemplo, en Pensilvania, tienen comunidades bastante numerosas. Aparentemente llegan a ser como un 4% de la población de Belice. También están en alguna proporción menor en México. Incluso están, por ejemplo, en Argentina. Creo que tienen comunidades en La Pampa, en Santiago del Estero, en San Luis. Y sé que están en Perú. Y me parece que últimamente están llegando a todo lo que es la zona amazona de Brasil. En cuanto a su modo de vida, como hemos dicho, son muy conservadores, y un aspecto que hay que también mencionar es que mantienen una cierta pureza biológica. Ellos derivan de zonas europeas, posteriormente se movieron a Rusia, pero cuando en Rusia durante el siglo pasado sabemos que hubo muchas turbulencias por cambios de sistema y demás, ellos no estaban muy cómodos. Entonces ahí es cuando se mueven masivamente a América. Por lo general lo que hacen cuando llegan a un lugar es formar aldeas que están, como estamos diciendo en este video, aisladas del mundo moderno. Ellos viven entre ellos, como si nosotros formáramos algo así como una comunidad, una aldea aparte. Bueno, en relación a todo esto son muy trabajadores. Por lo general tienen sus propias fábricas porque ellos tienen hectáreas, son propietarios de hectáreas, son bastante poderosos económicamente, y dentro de esas hectáreas por lo general tienen fábricas que solo en el trabajo, ahí sí, utilizan no electricidad como la que utilizamos nosotros acá mediante enchufes y cables y eso, sino que utilizan grupos electrógenos específicamente para el mundo del trabajo. Esto termina siendo algo irónico, porque si bien su modo de vida es mucho más tranquilo que el que podemos tener nosotros, irónicamente entran en contacto con todas unas maquinarias y unas herramientas para el trabajo que tal vez muchos de nosotros no hayamos visto nunca en nuestra vida. Pero la diferencia es que, por ejemplo, en sus aldeas hay mucha menos gente, están expuestos a muchos menos estímulos, porque, por ejemplo, en sus espacios no hay publicidades, no hay televisión, obviamente, no hay radio, entonces hay muchos menos estímulos.
y además tienen una relación bastante peculiar entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres se visten, en algunas comunidades se visten todos igual, por lo general usan sombreros o gorras todo el tiempo, camisas a cuadros y pantalones negros, o incluso usan muchos jardineros, y la mujer utiliza vestidos que no le marcan para nada la silueta, usan el pelo siempre atado, no se maquillan y por lo general incluso el pelo, aunque lo usan atado, además lo tapan con un pañuelo, y son, al menos en las comunidades más conservadoras, son súper reservadas e incluso bastante esquivas. Por ejemplo, cuando uno ve que los periodistas se les acercan, ellas tienen como una prudencia muy grande, no muestran mucha simpatía, o cuando las enfocan por lo general miran para otro lado. Otro aspecto que también se podría decir, o incluso también relacionado con lo que acabo de decir, es que en ese tema obviamente también se podría decir que los hombres reciben entonces muchos menos estímulos de los que, por ejemplo, nosotros en las ciudades podemos ver, o incluso cuando entramos en una red social, o cuando prendes una televisión y está la mujer del clima muy voluptuosa hablando. Bueno, esos problemas ellos no los tienen. Como dije antes, son muy trabajadores, muy responsables, muy disciplinados en todo lo que tiene que ver con la educación. Su educación suele durar hasta primeros años o primeros momentos de la pubertad o los primeros años de la adolescencia, y luego ya empiezan a trabajar con poca edad. Y aunque en su educación se pueden explicar diferentes temas, por lo general se conforman con solo leer la Biblia y listo. O sea, no andan buscando muchas cosas sobre el mundo exterior, no suelen estar muy al tanto sobre diferentes noticias, todo eso no está en su mundo. Aprenden lo básico, como son muy trabajadores, por lo general la educación puede estar muy orientada hacia el trabajo que tienen que hacer, pero después lo único que leen es la Biblia. En algunos casos, como no recuerdo ya si lo mencioné en el video, hay diferentes tipos de comunidades. O sea, estos que yo estoy describiendo serían los más conservadores, pero hay diferentes gradaciones de conservadurismo, y hay algunos en los que sí uno encuentra que utilizan teléfonos móviles, o que se pueden abrir a ciertas tecnologías, o que pueden estar mucho más en contacto con el mundo exterior. Lo que pasa es que no es sobre esos grupos en los que yo me interesé, porque incluso cuando uno busca información sobre ellos, cuando entra en contacto con los que están más abiertos a la modernidad, ya ves la semilla de lo moderno funcionando en sus formas de proceder. Probablemente dentro de unos años esos grupos ya no tengan diferencia con lo que es todo nuestro espacio. Entonces esos grupos no son los que más me llaman la atención. En cambio, los que sí son más conservadores tienen principalmente todas estas características que he venido enumerando. Ahora, en relación a la pregunta que yo hago en el título del video, ¿tiene sentido? Bueno, en principio se puede decir que evitar la entrada de cierta corrupción moral, lo que hoy por hoy se le llama mucho decadencia de Occidente, concretamente muchos lo dividirían como en la mujer convirtiéndose en feminista y el hombre siendo apático, tal vez, ¿no? Muchos le llaman atomización a eso último, o individualismo. No sé cuál es el título, pero por lo general se le está llamando decadencia a la combinación de esos dos aspectos. Bueno, en estos grupos parecen haberlo evitado, es cierto. Ahora bien, a mí se me ocurre una pregunta clave que hacer frente a eso. Y ¿es esa la única forma de evitar la entrada de esas ideas muy características de lo posmoderno y demás? Bueno, yo en lo personal creo que no. O sea, si ustedes, o si nos ponemos a pensar un poco, hay diferentes espacios en el mundo en donde también se comparte
la capacidad de haberse defendido frente a estas cuestiones morales decadentes de las que estoy hablando. Por ejemplo, tengo entendido que en Hungría y en Polonia lo han evitado. Incluso el mundo árabe también parece haberlo evitado. África, por debajo del Sahara, aparentemente tampoco tiene estas cuestiones, aunque obviamente todos estos espacios también tienen sus problemas, pero estas cuestiones a las que me estoy refiriendo parecen que ellos no lo tienen. Y muy irónicamente, países socialistas o aparentemente socialistas como China y Corea del Norte tampoco lo tienen. Hay quienes también dirían que Rusia tampoco dejó entrar todo esto. Lo que pasa es que siempre genera polémica ese ejemplo, pero aparentemente Rusia tampoco lo dejó entrar. Entonces, ¿qué encuentro yo en común entre todos esos espacios que parece que pudieron evitar la llegada de esto a lo que se le llama decadencia? Bueno, a mí me parece que todos esos espacios tienen en común que no tienen vergüenza a mezclar su política y su forma de organizarse con su identidad. O sea, no tienen vergüenza a decir nosotros somos socialistas y protegemos eso, o somos cristianos y protegemos eso, o somos árabes y lo protegemos, ¿entiende? O sea, acá en nuestro mundo moderno y democrático es como que la política está más bien hecha para el ciudadano o el hombre, así, indistinto, y casi que se vuelve un pecado hacer algo identitario porque suena a autoritarismo, ¿no? Entonces pareciera como que al vaciarnos de identidad le terminamos dando lugar a esos cambios morales que muchos estarían criticando y diciendo que son decadencia. Una cosa que me parece curiosa y que va en relación a uno de los últimos videos que hice es que en cierta manera estos grupos menonitas y amish son un ejemplo a escala de lo que se podría decir que es el proteccionismo, porque ellos, si bien se aíslan, siguen sujetos a la economía de los países en los que están ubicados. Entonces, en alguna medida, tienen que actuar de una forma produciendo cosas. Por ejemplo, muchos hacen lácteos, o también son carpinteros, o también son muy buenos metalúrgicos. Y, o sea, tienen que producir algo, pero también al mismo tiempo tienen que fijarse qué cosas pueden dejar entrar del mundo exterior que no les complique la vida. Entonces, a pequeña escala, tienen que hacer un ejercicio un poco proteccionista y parece que les funciona, porque realmente las comunidades que tienen son muy prósperas y además por este tema de las herencias, del paso a través de las generaciones, han sido justamente por eso muy prósperos. Las comunidades que tienen además no tienen mucha gente, o sea, por lo general son unos pocos miles como mucho. Y eso también da lugar, podríamos decir, a esa cierta calidez que incluso está presente en algunos pueblos también. Una pregunta que a mí me surge frente a esto, porque ustedes saben que derivado del protestantismo surge este tema de no querer ni al Papa ni a la Iglesia como intermediarios, podríamos decir, entre el ser humano y Dios, y en todo caso los protestantes se basan más en una relación más directa y en ver si lo que creen es o no es bíblico, para tener como un parámetro también de lo que es o no cristiano. Y en ese sentido yo me pregunto si esta actitud que estos grupos toman es o no es bíblica. Porque, por ejemplo, cuando uno va a ver lo que explicó Jesús, lo que comunicó, él tiene esto, por ejemplo, de hablar de que, bueno, el que crea o el que haga lo mismo que hizo él va a ser odiado y se van a burlar, pero a él también lo odiaron, pero él venció, ¿se entiende? O sea, está ese mensaje así como de que vas a estar en medio de toda la peste y vas a tener que soportar. En cambio, estos grupos a los que me estoy refiriendo en este video hacen un ejercicio como de aislamiento. Entonces yo en ese sentido me pregunto si eso es bíblico y si se supone que es cristiano o qué es. Hay un tema que al público masculino le suele generar curiosidad, que es todo el tema de las mujeres.
Y a mí en relación a eso, o sea, me parece que, bueno, como dije antes, estas comunidades efectivamente parecen haber evitado la entrada de ciertas actitudes que hoy por hoy vemos como decadentes, que en este caso estarían relacionadas con temas de deconstrucción o feminismo o ideologías de ese estilo. O sea, parecen haberlo evitado. Pero de nuevo a mí se me ocurre la misma pregunta que hice antes. O sea, ¿es esa la única forma? Y yo en relación a eso tiendo a responder que no. Para mí, por ejemplo, se puede vivir una vida en la que se está en contacto con ciertas tecnologías o con ciertos aspectos del urbanismo y desarrollar una disciplina que no te contamine. ¿Se entiende? Yo tiendo a tener esa visión. Pero es un tema que genera debate y que incluso a mí me interesa que dejen en comentarios lo que piensan. Otro punto que me parece interesante decir es porque, por ejemplo, a mí se me ocurre decir que yo a estos grupos, cuando los veo cómo viven y demás, se me ocurre decir que tal vez yo no viviría así, pero que en alguna medida los respeto. Pero después también pienso, por ejemplo, en lo que hoy por hoy se le llama, no sé, progres, por ejemplo, y muchas veces se crea un contenido, o yo mismo en mi canal he creado contenido pensando en que a eso podría convenir ponerle algún freno. Entonces me hice la pregunta a mí mismo, bueno, ¿por qué a unos los respeto y a otros creo que podría convenir ponerle algún freno? Y al menos en mi opinión, en este momento, esa diferencia la hago porque estos grupos de los que hablo, menonitas y amish, se aíslan, ¿se entiende? Están en sus propias aldeas, en sus propias comunidades. En cambio, los otros grupos tienen un afán de dominio de lo social, de dominio cultural, de conquista, si se quiere. O sea, ellos pretenden cambiar, por ejemplo, la forma de hablar, la forma de comunicarse, confunden a otras personas, tienen influencia política, consiguen leyes a su favor, ¿se entiende? Entonces, y leyes que en algunos casos son muy importantes, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿se entiende? Entonces, ese es el motivo por el cual creo que a unos hay que hacerles una batalla cultural o espiritual en contra, y a los otros se los puede dejar ahí viviendo como quieren, ¿se entiende? Porque no tienen el mismo grado de alcance o de influencia. Y lo último que se me ocurre decir en relación a este tema es que este es un caso que a mí me hace acordar a las utopías. Ustedes saben que en todo lo que son los siglos, no sé, 17, 18, 19, hubo un montón de autores que en ese momento empezaron a escribir utopías y que incluso conseguían seguidores y a veces han querido viajar a diferentes estados para hacer realidad sus utopías y en un montón de casos fracasaron. Es un tema muy interesante ese y me gustaría hacer videos sobre esos experimentos. En muchos casos, como dije recién, fracasaron. Y estos grupos de los que estoy hablando en este video parecieran ser algo así como una especie de utopía que en este caso al menos sí es funcional. O sea, consiguen sobrevivir. Han encontrado una forma de equilibrar esa forma aislada que tienen de vivir con el estado al que están sujetos. Por ejemplo, uno de los mayores problemas que estos grupos tienen es que están sujetos a la economía de nuestros países, pero no utilizan tecnología. Entonces, para estar al tanto de cosas que cambian cada día, se les complica mucho, ¿se entiende? Otro problema que he anotado que tienen mucho cruce entre personas que justamente no deberían cruzarse biológicamente, porque al ser comunidades aisladas les ocurre ese problema. Y quién sabe también, porque como dije a lo largo del video me tuve que basar en informes periodísticos, quién sabe también cuántos problemas ocultarán, ¿no? Porque tampoco creo que sea algo perfecto. Pero sí que se puede notar a simple vista que están expuestos a muchos menos estímulos, conocen a mucha menos gente, ven menos
cosas simplemente, o sea, tienen la cabeza menos saturada de cosas de lo que la tenemos nosotros en nuestra vida común, y yo tiendo a pensar que deben tener una paz interior más firme de lo que podemos llegar a tener nosotros. Pero como también dije, no creo que sea la única forma. Me interesa bastante que dejen lo que piensen en comentarios, incluso por ahí, si alguien tuvo alguna experiencia cercana a estos grupos puede ser interesante. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante este video, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Un saludo.